Hola, ¿qué tal amigos de la Ex Conversa? Bienvenidos una vez más a este espacio que hemos creado para ustedes, un nuevo episodio donde vamos a abordar un tema pues que está causando muchas opiniones, está generando mucha controversia, un tema actual generado aquí en el estado de Coahuila. Hoy vamos a hablar de la violencia vicaria. Les invitamos para que se suscriban en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Spotify, TikTok. ¿Se me olvida alguna? YouTube ya, vámonos. Estamos en todas las redes para que se suscriban, compartan este contenido y nos dejen algún comentario para poder tener interacción con ustedes. Nos va a encantar leerlos. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Hoy me acompaña Juanjo para Qué platicar. gusto, exacto. Creo que es un tema bien controversial. Creo que ahora sí vamos a tener hate, vamos a tener gente a favor, caballeros a favor, espero, y pues damas, espero que también nos apoyen bastante. De entrada, amiga, ¿qué es eso de violencia vicaria? O sea, cuando me dijiste el tema, la verdad es de que dije, se escucha bien padre. ¿Pero qué Ya es? hasta que lo leí dije, qué caray. Explícanos qué es eso. Bueno, la violencia vicaria está en el catálogo de la violencia de género, que es establecida hacia las mujeres, y se da cuando el padre utiliza a los hijos para causarle daño a la mamá. ¿Sí? Bien. Entonces, está en los análisis de violencia de género, junto con la violencia psicológica, física, económica, psicológica, etcétera. Bueno, está este tipo de violencia que implica chantajes, humillaciones, pero perpetradas a la mamá a través de los hijos. En eso consiste la violencia vicaria. O sea, básicamente es lo que siempre nos quejamos todos, pero ahora sí ya le pusimos nombre y apellido. Le pusimos nombre, le pusimos apellido, le pusimos penalización, está tipificado, es un concepto que surgió en el 2006 en España, una psicóloga clínica basada en las experiencias de sus pacientes que sufrían esta violencia. Ella lanza el concepto. Vicario significa sustituir o actuar por otro. Entonces, ella acuña este concepto porque son los hijos los que reciben directamente la violencia, pero el destinatario final de esta violencia es la mamá. Bueno, siempre hay que recordar que, todos los problemas familiares tienen un cúmulo psicológico bastante fuerte y desgraciadamente de los más dañados son los hijos. No pueden analizarse de manera aislada, o sea, no tienen una sola causa ni tienen una solución sencilla. No, por supuesto ¿Sí? que no. Implican las personalidades, implica la historia familiar de cada uno, implica su entorno social, económico y bueno, aquí en mi opinión surge un tema que es la inteligencia emocional. Si no tenemos un correcto manejo de las emociones, pues no vamos a saber conducirnos con los que nos rodean. Es que la evolución social también tenemos que nosotros comprenderla, que va mucho a no solamente, veíamos los abuelitos, que antes iban, por ejemplo, yo no tuve la fortuna de conocer a mis abuelos, pero abuelos de amigos que tenían 2, 3 familias y veía a la señora que le decían, muchas gracias por regresar. Y son de las cuestiones sociales que luego se empiezan a estigmatizar. Ahora vemos que ya le pusiste like a algo que no debías y ahí ¿A quién no debías? ¿A quién no debías? Entonces, esta evolución social, desgraciadamente, yo lo he visto con ciertos clientes que caen en la exageración de que ya ni siquiera el papá puede ir a visitar al hijo. Y vemos también este estira y afloja en las convivencias, que es demasiado complejo el cómo nosotros como caballeros poder acreditar este tipo de violencias, porque el estigma social de la evolución, regresamos al tema de los abuelos, o sea, no es algo sencillo. Ahora, vemos también casos extraordinarios que realmente el papá, pues es papá luchón. O sea, vemos que es mamá, papá, amigo, y esa psique que le genera al niño, pues es muy buena, porque tú lo acabas de decir, la inteligencia emocional se va marcando desde niños, pero también es una realidad que,
espero que no me echen mucho, pero también hay damas que pues ni para atrás ni para adelante y utilizan, por lo que te estoy entendiendo, a los niños como herramienta para hacerle daño al papá. Es que ese es el tema. En Saltillo, esta semana, ya se sujetó a proceso a una mamá por perpetrar violencia vicaria en contra de un papá. Entonces, esa es la controversia, pues, porque muchos frentes y muchas voces han alegado que no es posible porque las únicas víctimas de violencia vicaria son las mamás. ¿Sí? O sea, el concepto está creado así. Entonces, pues salieron, ya hay asociaciones, frentes comunes de padres pidiéndole a los juzgadores pues que volteen a ver sus realidades también, que ellos también son víctimas de violencia vicaria, que alguien dijo, bueno, habrá que ponerle otro nombre, porque violencia vicaria es víctima a la mamá. Y ahí surgieron otras voces que hablaba de filicidio, pero el filicidio es el padre o la madre que mata a su hijo. Entonces, no en todos los casos tenemos víctimas fatales. El concepto de violencia vicaria está ya en España por un caso donde un papá llama a la mamá y le dice, te voy a dar donde más te duele. Están las llamadas ahí registradas. Te voy a dar donde más te duele, y asesina a sus 2 hijos. Qué tremendo. Sí, es tremendo, pero no en todos los casos, digamos, tenemos violencias fatales. No en todos los casos hay homicidio o filicidio. Pero sí existe este papá que tiene un régimen de convivencias, que va a buscar a sus hijos y le dice a la mamá, está enfermo y no lo puedes ver. ¿Sí? O hoy tiene convivencia escolar, no lo puedes ver. Sí, claro. O sea, y la convivencia tiene que ser vigilada por agentes del DIF y luego no lo puedes ver, etcétera, etcétera. Y o simplemente llega el papá a la casa y no hay nadie. Sí. No están los hijos. ¿Dónde está? Ay, no, yo me los llevé, yo los saqué. Es decir, seríamos ciegos de pensar que no existen mamás que utilizan a sus hijos para causar daño a los padres. Y ese es el revuelo que ha generado este caso aquí en Saltillo, en Coahuila, porque pues ya se está visibilizando a los padres como víctimas de esta violencia. Aquí la controversia, en la que no me quiero meter mucho porque no hemos visto la carpeta. Claro. Sí, no conocemos la carpeta, pero aquí es que la mamá denuncia ser víctima de violencia y en las audiencias la que resulta sujeta a proceso es ella, como perpetradora de violencia vicaria en contra del papá. Se puso más interesante el caso. Por supuesto, y por eso salen los frentes de todos los colores a decir pues que es violatoria de derechos humanos, que es violencia de género, porque no se está respetando el concepto natural de violencia vicaria, que es donde la mamá es víctima. Es que luego también pasa muchísimo que se generaliza derecho humano. Que los utilizamos como sinónimos de todo. Claro. Cuando algo no nos parece. Sí. Pero además desconocemos su aplicación real. O sea, se han vuelto. Qué bueno que la gente los use, pero sería mejor que la gente conociera qué son para poderlos aplicar correctamente. Sí, es que el tema igualdades, el tema derechos, el tema es bastante amplio, es muy extenso, entonces complica demasiado la visión del juzgador, porque muchas de las veces se encuentra hasta con defensas deficientes. Y este es un punto importante, porque luego dicen, es que el juzgador vio esto. Espérame, ¿qué le mostraste al juzgador? Claro. No es lo mismo una carpeta de investigación que viene de una naturaleza muy diversa a lo que tú en la carpeta de investigación vas y le muestras. Entonces, esta visión que se tiene obviamente hay sus excepciones, ¿no? No generalizamos, también hay cosas que dices tú, claro. Oye, estás viendo que está demasiado tangible el caso de esta manera y te resuelve de otra y tiene un criterio A, B, C, D y luego entramos al tema de la inexperiencia, de que no estudian. Eso no lo estoy yo haciendo a un lado. Estoy haciendo las personas que sí tienen experiencia, los juzgadores que sí están... Cuando todo está en las condiciones óptimas. Correcto. Y tú le presentas un caso que es deficiente, sobre esa deficiencia es lo que él va a juzgar. No puede mejorarle ni una parte ni a otra. Claro que va a velar por el interés del menor o del infante y es donde va a tratar él de que sea mejor. Y en este caso, pues por lo que me estás diciendo, huele completamente a que se suscitó esta parte
que habría que ver la carpeta y hacer un análisis bastante amplio y de fondo. Ojalá que los juzgadores se dejen, pues es que no dejamos de ser nosotros una voz para las personas que juzgan y también del otro lado que pues les toca esa justicia, ¿no? Pero está súper interesante, oye. Y es que has tocado un punto al que yo quería llegar, que es cómo vemos este tema de la violencia vicaria hablando de madres y padres, pero realmente quienes reciben la violencia son los menores. ¿Sí? Entonces estamos dejando de ver a los menores como víctimas de esta violencia para hablar solamente de los adultos, cuando recordemos que tenemos que respetar el principio del interés superior de la niñez en todas las cuestiones donde haya menores involucrados. Y entonces aquí yo siento un poquito que nos hemos perdido en ese tema de quién es el bueno y quién es el malo, mamá o papá, y estamos dejando de ver a las infancias. Claro. Que son los que realmente reciben el daño, porque ha cambiado a lo largo del tiempo el discurso. Antes es el derecho del papá ver a sus hijos. Ahora decimos, no, es el derecho de los hijos tener una convivencia con mamá y papá para que su desarrollo sea lo más armonioso y lo más completo posible. Pero entonces, en este caso de la violencia vicaria, en mi opinión, estamos olvidando a los más importantes, que son los menores. Que son los menores que sufren la violencia directamente, porque primero, cuando les impides, vamos a hablar de lo menos, cuando les impides la convivencia con uno de sus padres, ya hay un daño al menor. Pero cuando les perpetras violencia física, violencia psicológica a los menores para hacer sufrir a papá o a mamá, estamos dejando de lado de ver que son ellos las víctimas materiales de ese delito y solo estamos pensando en papá y mamá como el bueno o el malo. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso es que este caso es el segundo en México, pero el primero aquí en Coahuila, y aquí lo tenemos muy cerquita en Saltillo, que pues ya está cambiando un poquito la visión de nuestros juzgadores a entender que lo que empezó en su momento como la equidad de género, porque la equidad de género cuando nace para proteger a las mujeres, ¿sí? Entonces, y lo decíamos en una charla pasada, pareciera que para la ley las mujeres somos incapaces de mentir, de manipular, de chantajear, y no es cierto. Hay de todo, hay muy buenas madres, ejemplares, que se han abierto paso en la vida con sus hijos sin el apoyo de papá, sin un apoyo económico, etc. Pero también tenemos padres que son responsables, que cumplen con su rol de padres, ahora que de lo que nos trajo esto de la equidad de género es el concepto que no sé si ya le cambiaron de nombre, pero en su momento eran las nuevas masculinidades, que son hombres involucrados en el desarrollo de sus hijos, que saben cuándo les toca la cita con el pediatra, que saben qué medicamento están tomando, que saben qué leche les van a comprar, porque esas tareas estaban tradicionalmente asignadas a la mamá. La mamá es el cerebro del hogar y sabe cuándo le toca la cita, qué medicamento, qué dosis, ese pañal no, este hijo no come esta fruta, este hijo no come esta verdura. Esa es la carga psicológica de las mamás, la carga mental, que ese es otro concepto nuevo. Okay. Entonces, este concepto de las nuevas masculinidades, donde tenemos papás involucrados, pues tenemos mejores padres. Poco a poco vamos viendo, los que trabajamos un poquito esta materia, pues que nos encontramos con padres que son muy cumplidores, que si el juez les fijó un 15, ellos depositan un 25, ¿sí? Porque conocen las necesidades de sus hijos, porque quieren cerciorarse de que están bien sus hijos en la medida de sus posibilidades. Recordemos que la pensión alimenticia se fija conforme a la capacidad del deudor, del que va a pagar. Y es que también la economía, ¿dónde basas, no? O sea, es complejo el tema social económico porque pues estás hablando de que la mayoría son asalariados. Claro. Y ahorita están cerrando cuántas empresas. Entonces, por supuesto. ¿Cómo pretendes que te dé si ni siquiera tiene sueldo la persona cuando está desempleada? Y a veces también hay una mala asesoría. Ah, bueno. Sí, o sea, porque tú dices, tú le dices a tu cliente, vas a tener que depositar lo que te fijó el juez. Sí. Si por alguna razón tus circunstancias cambian, tenemos que avisárselo al juez para que no te lo tomen como un incumplimiento. Y luego los andan citando en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, tu denuncia en el Facebook. Claro, entonces, pues hace falta esa asesoría y ese acompañamiento, pero hay padres que quieren ver a sus hijos, o sea, que dicen, déjame los 2 días entre semana, yo lo baño, yo hago tareas, yo lo llevo a la escuela.
Sí, pues es que regresamos al tema de la evolución social. O sea, antes veías al abuelo que le decía, no llore. Claro, los niños no lloran. Hágase para allá. Y ni siquiera disfrutaban esa parte de la paternidad que ahorita yo sí veo, por ejemplo, a las personas y a los caballeros más involucrados en los partidos, en las porras, en los viajes. Antes era el viaje de que iban a cierto estado y era, va la mamá. Así de sencillo. Sí. Y ahorita ves que están más involucradas las personas. O van los dos, o hay veces que va el papá. Sí. O sea, claro. Pero es que también regresamos mucho que es a la etapa económica hasta donde te da. Claro. Porque en muchas de las ocasiones también nosotros vemos que el caballero quiere hacerse cargo y no le da ni permiso ni trabajo. Que quiere él hacer cargo aún y cuando están recién nacidos, y pues la evolución laboral tampoco no nos da. Sí, no van a la par, pues. Exactamente. Entonces, aquí el tema también yo veo que es un problema de igualdad. O sea, las circunstancias sí que aplaudo la evolución que han tenido, pero también yo creo que ha llegado a un punto de abuso, ¿sí? O sea, abuso me refiero a que cómo le hablas, cómo le dices. Claro, las palabras también pueden generar violencia, o sea, son instrumento de violencia. Exacto. Sí, cuando le dices a un hijo, tu papá ya se va porque no te quiere. Ya. No, se está despidiendo de ti, de la relación de pareja, no de su hijo. Sí, entonces. Pero fíjate, lo que acabas de decir es complejo. O sea, lo dijiste y te aseguro que más de 2 que 3 fue así como, yo me acordé cuando mi papá me dijo eso. Yo me acuerdo cuando mi mamá me dijo eso. O sea, es difícil verlo realmente. Y no es el tema únicamente en ese momento, sino la consecuencia que va a tener a posterior. Porque luego vemos personas con mucho problema de apego, mucha emoción. O de desapego. O de desapego también. Que bien decía mi abuelita, que decía a mi mamá y a varias tías, vas a ser tema del psicólogo, háganse la idea todos. Claro. Y es parte de ahora sí ser padre, ¿no? Pero sí yo considero que este tipo de evoluciones jurídicas son buenas. ¿Son buenas? Son buenas, porque ya había un buen de tiempo que batallabas mucho cuando decía el papá, yo quiero dar más, y la asesoría era, pues sí, dale lo más que puedas, pero tampoco no lo pongas en el convenio, porque en el momento que no puedas, va a ser un problema grave. Entonces, también es importante decir, y lo dijiste ahorita, la asesoría legal no es cualquier cosa, porque luego, es que se divorciaron todos en mi casa, llégate. Cada caso es específico, tiene su momento de especialización y tiene su momento de estrategia, ¿sí? Pero la estrategia, tú lo dijiste, es mamá, papá. Hay que ver por el bienestar. De los menores. Exactamente, porque ni somos santos ni tampoco santas. Entonces, el tema sí se va complicando cada vez más. Y es un tema importante porque también este tipo de resoluciones va a ser más complejo las resoluciones a posterior. Y abren el debate y abren el diálogo que nos hace falta de entender que la equidad de género debe ser eso, equidad. Sí. O sea, la balanza debe estar equilibrada tanto para hombres como para mujeres. Por un momento pareciera que aquello que dice nuestro cuarto constitucional de la igualdad del hombre y la mujer ante la ley se perdió. Porque no estoy negando ni estoy haciendo a un lado la violencia y las limitaciones que han sufrido mujeres por generaciones. No. O sea, eso es innegable. La violencia económica, la violencia física, la violencia psicológica, el que se les cerraran las puertas, el que se les impidiera estudiar, se les impidiera trabajar. Todo eso es real. Sucedió y sucede actualmente tristemente. Pero no en todos los casos los hombres son malos y las mujeres son víctimas. Tenemos que empezar a mirar que existen hombres que quieren cumplir con su papel de padres, de padres responsables, de padres presentes, de padres afectivamente presentes, porque no es lo mismo que tú digas, mi papá me viene a ver cada cumpleaños, a que tú digas, oye, mi papá fue a mi graduación, me habla para ver cómo estoy, si le mando un mensaje me contesta, me llama. Sí, no lo puedo ver todos los días. No lo puedo ver todos los días por la situación entre ellos, pero sé que es un respaldo para mí, como hijo, como hija. Fíjate, por ejemplo, ahorita diste un tema interesante y nosotros lo vemos mucho en las graduaciones, que ya ves mamá, papá y cada uno con su pareja.
Sí, sí, sí. Y el niño, los 4 aplaudiéndolo, que va saliendo del... Esa es. Está padrísimo. Ese es el ideal, ¿no? Sí. O sea, ese es el ideal. Pero todos sabemos que para que haber llegado a ese punto pasaron 1000 circunstancias, 1000 problemas, pero al final del camino, pues es inteligencia emocional, que en la escuela cero te la ponen. Correcto, cero. Así como educación financiera tampoco te la ponen. Nutricional tampoco. Nótese. O sea, urge a las escuelas. Exacto, o sea, son de las cuestiones que debe estar en la currícula Sí, inicial. ¿Qué onda con el SAT? Esa es otra. No hablemos de cosas fiscales, vamos a tener otro programita igual. Pero sí es importante decir también que pues la generalidad no es todo. No. Sí, o sea, hay buenas personas, hay también malas personas, hay buenas acciones y también no tan buenas. Ahora, también es importante decirlo, o sea, la evolución esta social que tanto digo, pues va muy de la mano en que muchas de las veces el caballero ya le toca estar en la casa. Sí, es y cuidando correcto. a las personas. ¿Y por qué? También es válido decirlo. Las oportunidades, también ya ahorita, desgraciadamente para muchos puestos son mayores para las damas. Ese es el tema de la equidad de género, que parece que se perdió la equidad. O sea, no importa qué tan capacitado, qué tan calificado estés para un puesto, lo que importa primero es cubrir la cuota de género. Esa es una parte, fíjate, ahí sí yo sí me voy a meter en camisa 11 varas, que yo no estoy de acuerdo. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ese momento ya estás excluyendo completamente la capacidad de una persona o de otra. Y es que no me dejarás mentir que hemos visto casos, hemos sabido de casos donde los varones ya no hubo lugar para ellos y ¿qué hacen? Me autopercibo mujer. Oye, estuvo buenísimo ese del cuate Y entran entonces, como es un lugar destinado para las mujeres y yo me autopercibo mujer, es un lugar para mí. Sí. No, pero ¿no viste el caso que de la pensión que dijo me claro, pum, ya? Claro. Esa parte de abuso en relación a estas lagunas legales es lo que provoca. Porque pueden decir 20 y tú no le vas a cuestionar. Y es el abogado de aquí, ¿verdad? Sí. Es que tuve conocimiento de un caso igual en Chihuahua, pero en Chihuahua, que digamos que están un poquito más avanzados en esos temas, en Chihuahua sí dijo el juez, ni modo, aquí lo que importan son las infancias. Aquí lo que importa es el menor que necesita los recursos para su desarrollo personal. Entonces, papá, esos hijos son tuyos, tienen tu ADN. Claro. Te autopercibas como te autopercibas y la obligación subsiste. Así es. Pero ojo, también para el otro lado. Claro. Si la mujer tiene las finanzas más grandes, mejores, también le toca. Sí, claro. O sea, ya ahorita nada más no cuida a la mujer, también cuida al caballero. Uh-huh. Entonces, son cuestiones importantes que van evolucionando. Pues ahora sí que cada estado va a designar criterios, pero la Suprema Corte no creas que la tiene muy sencilla en cómo va a resolver este tipo de controversias. Porque al final, la Suprema es la que te dice el paradigma de que vamos a irnos por este lado o vamos a irnos para el otro. Bueno, yo de esta Suprema Corte. Bueno, en evolución. Bueno, pero entonces, ese es el tema o el objetivo de esta charla, que tenemos que abrir la discusión a estos temas que no podemos cegarnos que son para hombre o para mujer. A final de cuentas, estamos dejando de ver a las infancias que son los directamente afectados, tanto en el tema económico como en el tema de violencia psicológica, física, verbal. ¿Sí? Imagínate para un niño que le digan, tu papá se va porque ya no te quiere. ¿Sabes? Estaría interesante que nos acompañara un psicólogo, si bien nos pueden escribir, ¿hasta dónde todo esto que estamos hablando de la evolución y la protección genera esta afamada generación de cristal? Porque luego también el sobreproteger hasta donde realmente no ayuda. Entonces, sí yo creo que la parte de la violencia y todo, pero ¿hasta qué medida? Y ahorita dijiste una parte interesante, las educaciones. Muchas educaciones son educaciones violentas. Sí, claro. Los educaron con violencia. Sí, no, y aparte, a muchos los educaron con violencia. Exactamente, nada buenos, muy violentos, ¿sí? Y veía un estudio que hacía de un psicólogo precisamente que decía, bueno, es que este tipo de sociedades violentas lo que provoca es que los infantes digan qué es lo que no quieren.
Y hacía un reflejo que decía, es que estos no son violentos porque sufrieron violencia. El problema es cuando tienen cierta edad y dicen, ¿ahora qué quiero? Entonces, son problemáticas que socialmente sí evolucionan, para eso están las leyes, para eso están las reglamentaciones, pero también sería importante ver, porque una persona cuando tiene una pareja, tú tienes una educación y tu pareja tiene otra. Y hacerlas encajar es complicadísimo. Y luego, de posterior a eso, ¿cómo educas a los niños? Ok, truenas la relación, ¿cómo vas a seguir educando al niño? ¿Sí? Y hasta dónde va a ser una violencia para una persona y hasta dónde no. Los parámetros con los que tú vas a juzgar, estás ejerciendo violencia. Lo que acabas de decir. Claro. El problema psicológico que le acarrea una persona, un infante, un niño, que le digas, ya veo, tu papá ya se va porque no te quiere. Pues dice, no, ya se está hace falta mucha madurez para poder decir, ok, se está separando de mí como pareja, pero compartimos este proyecto en común, que es el proyecto más importante que tenemos, que son nuestros hijos. Y precisamente en el tema que veíamos de las familias que vemos en las graduaciones, ahí te va otra. Cuando tienen ya su otra familia, ya formada, tienen hija y luego, uy, tu papá ya quiere más a su hija que a su otra hija que a ti. El problema ni siquiera ya se vuelve entre mi papá no me quiere o mi mamá no me quiere, sino es a medio hermano ya no lo quiero. Claro, porque me quitó el cariño, porque no hay un correcto manejo de la situación. Exactamente, entonces esta evolución social esperemos que sea esa parte importante para bien. Y aquí los DIF corren un juego, un papel importantísimo, que en la convivencia es supervisar, ver, y de esta manera tratar de ayudar. Para eso son psicólogos, para eso son los que ese ente municipal o estatal que se supondría tiene las herramientas. Exactamente, para que no haya este tipo de problemática. Gente capacitada, gente profesional que en teoría tiene cédula y esa cédula fue adquirida precisamente en un estudio que se realizó, una certificación, etcétera, etcétera. El problema es cuando no. El problema es cuando precisamente hay conglomerados que dicen, no, es que, como dijiste tú, no, es que nada más el hombre violento, no, espérame, nada más el hombre ejerce violencia, también es víctima de violencia. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero pues qué interesante estuvo el tema, oye. Es que está abriendo muchos frentes de conversación en muchos foros, precisamente pues porque comienzan a ver hacia dónde, comenzamos a ver que esto debe de llegar a un verdadero equilibrio, porque si nosotros revisamos, por ejemplo, el protocolo de la Suprema Corte para juzgar con equidad de género, es proteccionista de las mujeres, que insisto, en su momento era necesario. En su momento fue necesario porque sí había una brecha de violencia, de invisibilización de la mujer, correcto. Pero yo creo que ya llegamos al punto donde ahora tenemos que empezar ahora sí a equilibrar la balanza. Sí, fíjate, por ejemplo, había un reel. Porque, si me permites, claro, parte de este tema de la violencia, por ejemplo, que no se ve hacia los hombres, ¿cuántas falsas denuncias de abuso sexual hay? ¿Y qué pasa? Y que lo primero que dice la mamá, no quiero que vea a mis hijos porque tuvo tocamientos impropios, o sea, intentó abusar sexualmente de mi hija. Y entonces esa niña va a pasar por procesos, por análisis, por estudios. Ahí es un ejercicio directo de violencia contra una menor para fastidiar al papá. Sí, pero fíjate, el ejercicio que acabas de designar ahorita, no sabes el viacrucis que va a pasar a esa niña. No tiene una idea la mamá del daño que le está haciendo a esa niña. No sabe lo que es ir a una delegación, una procuraduría, a que le hagan un estudio, un análisis, que esté un médico. No sabe todo lo que va a sufrir esa niña. Y más si no fue cierto. Correcto. Y aparte, hay víctimas, niñas que pasaron por esto, crecieron y dicen, es que ahora no sé cómo pedirle perdón a mi papá, porque a mí me dijeron, porque yo no sabía, porque nunca pasó. Entonces, verdaderamente merece que pongamos atención, que nuestras autoridades y nuestros jueces pongan atención en ese tema, porque la violencia vicaria, si es que la queremos llamar así para ambos géneros, pues existe, y este hecho que sucedió en Saltillo, pues abre este debate, abre este tema que esperamos podamos comenzar a ver
cómo comienza a tomar su lugar de equilibrio la balanza. Pues la balanza que no se vaya para un lado o para otro, sino como debe de ser, o sea, sea de manera plana, piso parejo, ¿no? Uh-huh. Pues va a estar interesante. Va a estar también tenemos interesante. Que seguir de cerca el caso ese, seguramente va a dar mucho más de qué hablar, va a estar muy, muy pendiente la prensa para estarnos enterando de cómo va evolucionando este asunto. Y es que también los conglomerados van a tener aquí un ejercicio interesante, porque va a ser una lucha entre un conglomerado social, llámese grupo feminista, uh-huh, etc., etc., y un grupo en el que diga, esto es. ¿Sí? Claro. ¿A qué punto quiero llegar? Es muy sencillo el tema. Yo estoy partiendo de que ejercí mi profesión profesional como juez, hice esta sentencia. Ajá. Y muy diferente a que cambie un fallo por presión social, porque a lo mejor por un puesto popular el siguiente año quiere candidatearse. Ahí estamos viendo el tema de la parcialidad o imparcialidad. Ahí va a estar bien interesante. Claro. Sí, porque esta parte va a ser controversia entre... Sí, ahora los jueces van a querer hacer su trabajo formal o ser populares. Exactamente, porque si realmente la carpeta de investigación muestra que existió esta violencia vicaria, uh-huh, significa que el juez hizo bien su trabajo. Uh-huh. Y va a ser mejor su trabajo si la presión de esos conglomerados, que en este caso, partiendo de que la carpeta está correcta, uh-huh, pues no tiene razón de estar haciendo este tipo de manifestaciones porque es una realidad y es una protección hacia los menores. Así es, hacia los menores. Entonces, va a ser interesante cómo vamos a partir de esas controversias. Vamos a tener que estar al pendiente porque estos casos van a dar más de qué hablar. Seguramente habrá otros jueces en otra parte que sigan esta tendencia. Claro. Y eso es interesante para las realidades sociales que vivimos hoy día. Jurídicas también. O sea, aquí la parte interesante es cómo van a estar resolviendo, van a sostener sus criterios o simplemente una manifestación, porque luego la desinformación, en este caso, es parte clave, ¿sí? Yo te puedo decir una cosa y en realidad es otra. Es como cuando nosotros recibimos una persona. Tráigame los papeles y vamos a platicar. Porque te pueden contar cada historia. Claro. Que maravillosa la historia. Pero al momento que tú ves los expedientes... Ya ves la realidad. Es otra situación completamente diferente. Porque más una cosa es la realidad y otra cosa es la realidad del expediente. Exactamente. Entonces, en este punto, en este expediente, yo creo que va a partir en eso precisamente, y yo creo que va a ser de los problemas también de lo que hemos evolucionado con esta afamada reforma y de los nuevos uh-huh, jueces, que si quieres ser popular para seguir en tu puesto o si quieres hacer bien tu trabajo. Veremos, estaremos al pendiente. Claro. Gracias, amigo, por platicar conmigo de este tema que me causaba interés porque estuvo muy, muy álgido esta semana. No, te apasionó este tema. Sí, yo cuando me lo contaste dije, caray, dije, vamos a atorarle. Y la verdad es que está muy interesante. La verdad me encantó porque yo de violencia vicaria no había escuchado el tema absolutamente nada. La parte de donde nació España, la historia uh-huh, estuvo magnífica. Y la verdad es de que, pues, cuéntenos ustedes. Ahora sí, los que nos ven, los que nos escuchan, nos encantaría saber su opinión. Déjenos sus comentarios, sus opiniones. Sabemos que estos temas polarizan, pero queremos saber qué piensan ustedes. Suscríbanse, compartan, déjenos un comentario y nosotros nos dará mucho gusto interactuar con ustedes y los esperamos en una próxima emisión del Exconversa. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho.